Me comentan si ya se visualiza la pantalla. Déjenme revisar que, que todo esté en orden. Bien, espero que ya se visualice. Tengo una diapositiva, es una pantalla que tiene una diapositiva. Esta diapositiva inicia pues prácticamente con una pregunta. Vamos, mi nombre es Valentín Rodríguez, voy a estar con ustedes algunos minutos compartiendo alguna información relacionada con la administración de proyectos. Y lo primero que hay que iniciar es platicándoles un poquito de qué es un proyecto. Seguramente hoy en día todos estamos trabajando con proyectos en nuestras labores, en nuestra empresa. Para nosotros, ¿qué es un proyecto? Pues un proyecto es algo muy sencillo, es un conjunto, una serie de actividades que tenemos por desarrollar para cumplir con un propósito en particular. Esta lista de actividades, hay que tener una lista de actividades, hay que ponerles la fecha en la que vamos a hacer esa actividad. La mayoría de las veces, al concluir una actividad, la vamos vinculando con otra actividad más adelante, con otra actividad, hasta que terminando una serie de actividades, podemos decir, estoy terminando ya mi proyecto. Entonces, es lo primero que tenemos que tener en claro, que hay una lista de actividades por desarrollar, que hay que ordenarlas, que hay que ponerles fechas, que hay que ponerles objetivos y hay que determinar cuánto tiempo nos vamos a llevar en cada actividad, cuánto vamos a gastar en cada una de las actividades y por lo tanto cuánto nos costaría trabajar con un proyecto en términos ya de la ejecución. En su trabajo seguramente están trabajando ya con algunos proyectos, pero bueno, eso vamos a irlo retomando poco a poco. Antes de iniciar con este tema de la administración de proyectos, déjenme comentarles o compartir con ustedes algunos datos importantes. El primer dato que quiero compartir con ustedes es precisamente que hoy en día un jefe o un líder de proyectos imagínense una especie de malabarista que hace girar varios platos allá en el aire a la vez y que pues de alguna forma no es sencillo. Hay que estar viendo todo lo que tiene en el aire para que no, por un desvío, una distracción, pues no solamente se le cae uno de los objetos, sino se nos caen todos. Cada uno de los platos en el aire, considérenlo como una actividad. Las personas que hacen varias actividades, muchas de las veces pierde el control de todas las actividades que tiene y en ese caso estaríamos, pues se nos está cayendo todo el proyecto. Por eso hay que estar atentos a todas esas actividades. Hay demandas constantes de tiempo. Hay personas que es necesario mantener informadas, nuestros jefes, nuestros colaboradores. Hay una presión importante para, de alguna manera, compartir esa cantidad de información, de toma de decisiones en un tiempo, muchas de las veces demasiado breve, pero también es un rol necesario que puede ofrecer un valor extraordinario a tu compañía. De hecho, hay algunos estudios importantes que nos están comentando que entre el 2010 y el 2020 se crearon en todo el mundo casi 16 millones de puestos que tienen que ver con la administración de proyectos. Es decir, de la empresa donde estamos trabajando, ya comienza a surgir el puesto de líder de proyecto, administrador de proyectos. Ya no es solamente una persona a la que se le están encargando diferentes tareas, sino que ahora lo estamos nombrando como el jefe del proyecto. Además, es un sector que está en constante crecimiento y cada vez más las compañías están colocando la importancia adecuada en la administración de un proyecto sólido. En concreto, es importante que pongamos atención a esta parte por la demanda que se está generando.
Administrar proyectos es una enorme responsabilidad, sin importar para quién trabajes. Si tú eres el líder del proyecto de manera formal o de manera informal, estás trabajando con una serie de actividades simultáneas, te constituye como un jefe de proyecto de alguna manera. A continuación, vamos a comentar 7 sugerencias que nos pueden orientar a preparar un proyecto exitoso. El primero de las sugerencias que les vamos a compartir, pues bueno, es una sugerencia bastante sencilla que en todo momento siempre se nos indica, es establecer los objetivos, que tus objetivos sean claros. Y parte de establecer un objetivo claro, lo primero que hay que tomar en cuenta es que debes de determinar qué proyecto, este proyecto, cuánto presupuesto va a requerir. Lo más importante de los presupuestos es que nunca superes el presupuesto que se te está dando. Después vienen aspectos importantes a considerar de cada uno de los proyectos. Debes de completar todos los proyectos, todos los aspectos relacionados con este proyecto. No se olviden que un proyecto es una lista de tareas y hay que enumerar y hay que sacar la lista de todas las tareas que se requieren como primera fase. Luego ordenarlas. Hay algunas tareas que no se pueden hacer si no has desarrollado otras tareas. Entonces hay que tener en cuenta ese tipo de información. Otro aspecto relacionado con esto es que siempre debes de buscar el trabajo con calidad. No se trata de cumplir el proyecto nada más por cumplirlo, hay que entregarnos a él, hay que buscar lo mejor que se pueda para que salga el proyecto con calidad. Y hay algo muy interesante, es que las diferentes etapas que se tienen durante un proyecto es que las entregas las hagas a tiempo, que siempre entregues tu trabajo a tiempo. No sé si ustedes ya están familiarizados con proyectos, si no, déjenme comentarles un término muy común en los proyectos, es algo a lo que se le llama la ruta crítica. La ruta crítica es cuando tienes actividades en donde una actividad depende de otra y si no terminas esa actividad no puedes comenzar la otra. Entonces, si te retrasas al hacer una actividad, en cascada se van a retrasar todas las demás actividades. Por eso es muy importante y es sugerencia que ustedes siempre estén vigilando que las entregas de cada una de las actividades se haga a tiempo, con el tiempo adecuado. Y por último, dentro de esta misma sugerencia, es la parte de los recursos. Los recursos no solamente son materiales, los recursos también son humanos. Un recurso es un arquitecto, un recurso es un carpintero, como un recurso es la madera que voy a necesitar, un recurso es el material que voy a utilizar. Trata de reservar siempre los recursos adecuados y siempre con antelación. Es decir, no contratemos a un carpintero porque ya necesito hacer la obra, sino porque ya lo tenía contratado con mucha anterioridad. Esta es una de las primeras sugerencias. Debes de establecer claramente los objetivos para que termines tu proyecto adecuadamente. Una siguiente sugerencia es establecer las expectativas por adelantado. Todos necesitan poseer la misma información para garantizar el éxito del proyecto. Es decir, debes de compartir claramente tus expectativas como responsable del proyecto ante todos tus compañeros, ante tus superiores y ante las personas que van a estar colaborando contigo. Que todos sepan de dónde empezamos y a dónde tenemos que llegar al concluir todas esas actividades. Entre estas expectativas, has de incluir formas específicas para que tu equipo pueda alcanzar los objetivos que ya estableciste. Además, te vamos a recomendar que incluyas lo siguiente: la lista de las entregas con una fecha específica de vencimiento,
la declaración del ámbito, los roles y responsabilidades de cada uno de los involucrados, el proceso en los momentos en los que va a haber preguntas y respuestas para modificar ciertas planeaciones. El plan de comunicación, incluida la frecuencia con la que tienes que comunicarte. Olvídense de las juntas frecuentes sin tener una planeación, porque las juntas nos quitan mucho tiempo y más si esas reuniones son reuniones que no han sido planificadas. Entonces consideren estos aspectos como una sugerencia meramente de la proyección que ustedes tienen. Si seguimos con las sugerencias, una más es describir los posibles riesgos y cómo los vas a administrar en caso de tener algún peligro. Inclusive, si planeas todo hasta el más mínimo detalle, siempre pueden producirse situaciones inesperadas. Entonces, ¿qué hace un buen jefe de proyecto? Planear lo inesperado. Eso es lo que hace. Está claro que no podrá predecir el peligro exacto, que puede ocurrirse en un proyecto se pueden ocurrir diferentes pues inestabilidades en el tiempo, la política exterior o las fallas de la tecnología hoy en día, y por qué no, tenemos que sumar hoy en día como un posible factor el hecho de que podemos tener amenazas de pandemias, ¿verdad? ¿Cuántos proyectos fueron suspendidos, fueron bloqueados por causa de una pandemia como la que estamos viviendo en estos momentos? Entonces, si eres buen administrador de proyecto, tienes que prever todo este tipo de situaciones, inclusive el mal clima, situaciones que no son algo que nosotros podamos controlar, pero que sí tengas tú previsto en tiempo, en recursos que se van a gastar extra para poder concluir adecuadamente este proyecto. Ya lo mencioné hace un momento, minimiza lo más que puedas el número de reuniones. Hay un estudio que dice que el 22% de las reuniones se consideran extremadamente productivas, pero imagínense que el 44% se consideran muy productivas. Entonces, ¿qué va a pasar con el resto de reuniones que hacemos? El 34% de las reuniones que son ocasionadas en una empresa son totalmente improductivas. Sí, este dato me pareció interesante mencionárselos. El 34% de las reuniones que tenemos en una empresa son consideradamente totalmente improductivas. Esto quiere decir que hacemos una reunión sin tener la prevista, sin tener los puntos del orden del día, sin tener este tipo de características de planeación. No sabemos cuál es el objetivo principal de la reunión muchas de las veces y por cualquier cosa nos estamos reuniendo. Hay que considerar este tipo de cosas para evitar pues pérdida de tiempo en este tipo de situaciones. Planear la reunión inicial perfecta. Esta parte siempre la considero fundamental. Cuando vas a iniciar un proyecto, debes de apelar a una primera reunión. La reunión inicial marca la pauta para todo el proyecto, pero debe ser una reunión bien planeada. Planificar la reunión, asegúrate de cumplir ciertas características. En este caso, hay que invitar a las personas adecuadas y asegurarte de que estas personas principales interesados puedan asistir. Muchas de las veces, si las personas que toman decisiones o que están involucradas en el proyecto por alguna razón no van a asistir a la reunión, pues a veces es preferible posponer la reunión. A veces es preferible cancelarla, definir una nueva fecha, hasta que las personas adecuadas se encuentren en la agenda, se encuentren confirmadas. De lo contrario, pudiera ser una reunión que no tiene un fruto adecuado.
Estamos platicando un poquito de diferentes sugerencias que nos permiten planear un proyecto perfecto. No se olviden, ya llevamos, esta es nuestra quinta sugerencia, la reunión inicial. Y una sugerencia más es que durante todo el proyecto debes de estar en condiciones de estar generando una serie de informes. La única forma de conocer si tu proyecto avanza según lo previsto, pues precisamente es generar informes coherentes en tiempo. En este caso, hay que buscar la herramienta adecuada que nos permita estar dando la información del estado de nuestro proyecto. Los informes te permiten medir la eficiencia de tu asignación, de la tarea que estás haciendo, del recurso y de asegurarte de que se desarrolle según lo previsto para alcanzar las fechas en las que te has comprometido para cada actividad y sobre todo si llevamos los objetivos adecuados de acuerdo al tiempo en el que estamos trabajando con nuestro proyecto. Finalmente, el punto más importante es si cuentas con las herramientas adecuadas para poder llevar a cabo tu proyecto. Sabemos que los proyectos es una serie de actividades que las ordenamos, que van secuenciadas, que les damos tiempo, que les vamos dando ciertas prioridades y que cuando una actividad se vincula con otra actividad, decimos que se va generando una ruta crítica. Entonces, aquí viene la parte más importante. Hay un gran número de herramientas que te permiten administrar proyectos. En esta ocasión, debes de analizar cada una de las herramientas y decidirte por una en particular. La propuesta que te estamos haciendo en este momento, en esta pequeña presentación, es orientarte a que tú puedas utilizar una herramienta que se utiliza en muchos ámbitos para administrar proyectos. Y aquí es donde estamos hablando de Microsoft Project. Microsoft Project es un administrador de proyectos y es una forma de administrar proyectos de manera eficiente, muy sencillo y sobre todo que tiene algunos aspectos importantes. Si tú ya conoces las aplicaciones del Microsoft Office, si has trabajado con Excel, si has trabajado con Word, con PowerPoint, con Access, con alguna de estas aplicaciones, entonces Microsoft Project ya tienes gran avance, ya conoces mucho de esta herramienta. Aun cuando ni siquiera hemos entrado a la aplicación, seguramente ya sabes cómo está su estructura. Hay fichas, hay menús, está la cinta de opciones, hay comandos, la manera de copiar, de pegar, de trabajar. Ya tienes mucho avance el hecho de utilizar una herramienta como esta. Y hay una simplicidad para trabajar con los proyectos enorme. Te va a encantar esta herramienta. Tal vez algunos ya estén trabajando con Microsoft Project, administrando proyectos. Les quiero comentar que las personas que conozco que trabajan mucho con proyectos iniciaron organizando sus proyectos en Microsoft Excel. En Excel, en una columna, capturan sus actividades. En otra columna van colocando las fechas en donde se debe de iniciar cierta actividad. Otra columna para decir cuándo debe de terminar esa actividad. No pasa nada, fue el principio, pero hay una herramienta exclusivamente para administrar proyectos. Y en esta ocasión estaríamos hablando de Microsoft Project como administrador de proyectos. Tú puedes organizar y vincular las tareas creadas con una escala de tiempo. Puedes compartir la información que te permita comunicar el progreso con todos tus colegas, con todos tus compañeros. Tú puedes comprender de una manera muy rápida la interfase de esta aplicación, dado la experiencia que tienes utilizando las aplicaciones de Office. Puedes de alguna manera personalizar tu plan y adaptarlo a las necesidades de tu equipo.
No te olvides que no solamente tú vas a trabajar con la administración de los proyectos, sino que las personas que colaboran contigo tendrás que compartirles algunos informes y qué mejor que se los des en una aplicación que tú dominas y que ellos pueden fácilmente interpretar. Es decir, el conocimiento que tienen ya con con el uso de las aplicaciones de Office es un gran avance. La herramienta para administrar los proyectos trabaja principalmente la planeación, la organización, la dirección y el control de actividades a través de una interfase sumamente sencilla. Esto favorece el análisis de la información para mejorar la toma de decisiones. No te olvides que la parte fundamental cuando tú estás administrando un proyecto es poder dar un informe a las personas adecuadas para que tomen la mejor decisión, la decisión de tener otros recursos, de tener alternativas, de seguir adelante o no con el proyecto que se está dando. Esto es muy importante. Si hablamos de esto, Microsoft Project cuenta con una interfaz fácil de usar, intuitiva y facilita el aprendizaje. Ahorita lo único que les puedo comentar yo a todos ustedes es que el hecho de estar familiarizados con las aplicaciones de Office nos da una gran ventaja. Y la otra ventaja más importante es que si ustedes toman este curso de Microsoft Project, van a tener acceso a una plataforma tecnológica que les va a permitir tener a la mano recursos didácticos que les van a permitir aprender bajo diferentes estilos de aprendizaje. Van a tener acceso a lecturas, a prácticas y a videos, lo cual nos va a permitir avanzar de una manera importante en el dominio de la aplicación para sacarle provecho a todo lo que es la administración de proyectos. Las fases de la administración de proyectos son muy sencillas. La primera fase es la captura de tareas, la captura de recursos, la vinculación entre los recursos, las tareas y las fechas de finalización, cargando calendarios específicos de actividades para producir finalmente una serie de informes que ustedes van a poder personalizar. La plataforma que se tiene aquí en la universidad les va a permitir tener acceso a la familiarización y al aprendizaje personalizado para cada uno de ustedes. Cada uno de ustedes va a poder ir aprendiendo a su propio ritmo el uso de esta herramienta. Otro aspecto relevante por mencionar es que al tomar este curso, al tomar esta aplicación, al tomar este seminario de Microsoft Project, ustedes van a poder tener acceso al portal de la universidad para que descarguen el software y poder llevar así sus proyectos mientras estén estudiando este curso. No sé si hasta aquí tengan alguna duda. Ninguna duda. Esta pregunta, yo creo que ahorita, más adelante, Ana nos podría ayudar a resolverla. Lo que sí es que el hecho del acceso a la plataforma tecnológica, ustedes van a tener un tiempo para tomar su curso, me parece que son 8 semanas. Sin embargo, la plataforma ustedes pueden entrar a consultar el material didáctico por todo un año. Y la parte del software ahorita nos puede ayudar Ana para despejar esta inquietud. Adriana, adelante Adriana. Luis, sí.
El material para el aprendizaje y certificación del uso de Microsoft Project va a estar disponible al entrar a una plataforma. Nosotros los vamos a registrar a una plataforma tecnológica, les vamos a dar un usuario, les vamos a dar una contraseña y a partir de que les demos ese usuario y esa contraseña, ustedes van a poder ingresar para tomar lecturas de comprensión por cada una de las competencias que nos van a evaluar. Lecturas, prácticas interactivas y videos demostrativos, además de un entrenador de competencias. El entrenador de competencias es una especie de examen individual por cada competencia, en donde te van a hacer un planteamiento y tú tendrás que responder a ese planteamiento. El sistema, justo cuando terminas ese planteamiento, te va a dar un resultado y te va a decir lo que tú hiciste es correcto. O te va a decir lo que tú hiciste no es correcto y te va a dar el material didáctico asociado para que puedas identificar la falla que tienes y por lo tanto revertirla. Ese acceso va a estar disponible durante todo el curso y tiene que ser estrictamente desde esta plataforma tecnológica. Si tú quieres consultar el video, la lectura o la práctica, vas a entrar a esta plataforma en donde te da acceso a estos recursos didácticos en todo momento. Luis. No, no es que uno le diga al cliente, sino más bien tenemos que programar nuestras reuniones, determinar cuáles son las fechas de reuniones, no de manera cíclica, sino que de acuerdo al avance del proyecto. Cuando tú estableces una línea para hacer un proyecto, creas durante el proyecto algo a lo que se llaman hitos o fases del proyecto. Esos hitos o fases del proyecto las has determinado tú y el objetivo principal de una reunión es informar el avance que tiene el proyecto hasta ese hito, hasta esa fase. Cuando tú no has determinado esos hitos o esas fases durante todo el proyecto, entonces comienza a darse una serie de reuniones innecesarias porque no lo tenías previsto. Sería bueno que nos reunamos para que nos digas cuál es el avance del proyecto. A ver, espérame. ¿Cómo que sería bueno que nos reunamos? El proyecto ya está establecido y tiene 5 fases y en cada fase yo te voy a hacer un informe y en ese informe voy a organizar una reunión para informarte. Ya está planificado inclusive las reuniones. No son reuniones que se dan cuando alguien levanta la mano. Son reuniones que se dan porque ya cumplimos con objetivos y entonces vamos a informar que cumplimos con esos objetivos y cuáles son los siguientes objetivos por realizar y sobre todo si hay cambios en los recursos. Entonces, más bien, la sugerencia es que planifiquemos inclusive nuestras reuniones. A eso se refiere la sugerencia. ¿Alguien más tiene alguna otra duda? Bien, voy a colocar algunas parte importante ya para ir concluyendo. No se olviden que el hecho de administrar, lo que pasa es que administración de proyectos, muchas personas administramos proyectos, eso está claro. Lo que sucede es que no todos utilizamos la herramienta adecuada para administrar el proyecto. Hay quienes administran los proyectos usando Excel. Perfecto. Ya es una persona experta en Excel y considera que con Excel es más que suficiente, tal vez sea un proyecto muy corto, muy sencillo, o tal vez le tiene demasiada confianza al Excel porque tiene un buen dominio, tiene la habilidad y por eso se le da. Aquí la propuesta de nosotros es seguir con la integración, es decir, trabajar con Microsoft Project como una herramienta de administración de proyectos. Les estoy compartiendo una diapositiva donde dice que el 95% de los usuarios que asisten a una capacitación de Project
son personas que ya tienen información de su proyecto. Me refiero a que ya hacen el proyecto, a lo mejor lo hacen a mano, a lo mejor lo hacen con Word, a lo mejor lo hacen en la combinación entre Excel y Word, a lo mejor lo hacen entre Access y Excel, pero de una o de otra forma ya están trabajando con proyectos. Entonces, cuando llegan a obtener acceso a la capacitación de una aplicación como Project, simplemente es empezar a unir cabos, a poder dar un proyecto integral y a poder entenderle un poquito a terminología específica de proyectos. Yo les decía mucho, hay un tema que seguramente lo van a encontrar con mucha frecuencia, que es la ruta crítica. Oye, quiero un reporte de la ruta crítica. Eso es algo muy común y la ruta crítica no es otra cosa más que cuando una actividad se vincula a otra, de tal forma que si no hago una de ellas, provoca contratiempo con el resto de actividades. Y yo quiero saber cuál es esa serie de actividades que están vinculadas unas a otras. Y eso no lo puedo tener en Excel o no lo puedo tener en otras herramientas. Eso yo lo tengo que determinar. Y aquí el project te podría decir que en automático te va a decir cuál es tu ruta crítica para que pongas atención a qué tareas no deberían de terminarse a destiempo, porque te provocaría problemas en el resto de actividades. A eso se refiere principalmente. Hablamos de productividad, pues hay que hacer, el lema es muy sencillo, hay que hacer más en menos tiempo. Y esto es algo que nos da Project. La planificación de un proyecto es prácticamente automatizada y voy a darles algunos conceptos importantes. Los componentes de un proyecto son dos principalmente, las tareas, y para entender un poquito de qué se trata una tarea en Project, pues una tarea es qué es lo que tenemos que hacer, así de sencillo, en cuánto tiempo lo tenemos que hacer, en qué fecha inicia, en qué fecha termina esa actividad o la duración que tiene. Y otro componente importante es el recurso. Recuerden que los recursos no solamente son materiales, también son recursos humanos. Cuando queremos identificar a un recurso, tenemos que contestar estas preguntas. El recurso es, ¿quién va a hacer la tarea? ¿Qué material necesitamos para hacer esa tarea? ¿Y cuánto nos cuesta hacer esa tarea? Ese es parte de los componentes importantes en un proyecto cuando estemos dando de alta ese proyecto y demos de alta las tareas o recursos. Otro aspecto relevante en Project, pues es que siempre vamos a tener que contestar en todo momento en relación al proyecto, a la tarea o al recurso. Si habláramos de un proyecto, lo más importante y la pregunta más frecuente que te van a hacer es, ¿cuándo comienza el proyecto? ¿Cuándo termina el proyecto? ¿Qué duración tiene el proyecto? ¿Qué trabajo me está involucrando terminar ese proyecto? ¿Y qué costo me está teniendo o me está repercutiendo ese proyecto? Y lo mismo se aplicaría con tarea. ¿Cuándo comienza cada tarea? ¿Cuándo termina la tarea? ¿Cuál es la duración específica de cada tarea? Y así con esos tres elementos. ¿Cuándo comienza o finaliza cada uno de estos elementos? ¿Cuánto dura? ¿Cuál es el esfuerzo que se invierte en este proyecto, en esa tarea o recurso? Y eso es a lo que le llamamos el trabajo. El costo creo que está muy claro y la mayoría de las veces estamos hablando de un costo monetario, aunque algunas otras veces repercutimos en otros tipos de costo, que puede ser costo en tiempo, no siempre es monetario. Y de esta forma yo estaría platicándoles lo que es Project. A mí me gustaría que se inscribieran a este curso de Project. Créanme que le vamos a sacar mucho provecho. Yo termino aquí con esta intervención de sugerencias para trabajar o administrar un proyecto. Lo que sigue es esperar que nos volvamos a encontrar todos ustedes, pero que ya platiquemos de la plataforma tecnológica que utilizaremos para el aprendizaje y la certificación de competencias
en el uso de Microsoft Project, que puedan administrar sus proyectos. Hay dos aspectos relevantes aquí por mencionar. El primer aspecto relevante es que la plataforma no solamente está centrada en la formación, en el aprendizaje, está también finamente alineada a procesos de evaluación, lo que representa que cada uno de ustedes, al cumplir con ciertas actividades, al cumplir con ciertas evaluaciones, ustedes van a recibir una certificación de carácter internacional. Esa certificación avala que ustedes conocen y dominan el uso del software Microsoft Project. Ojalá que todos estemos en el siguiente bloque, que sería ya darles la bienvenida al curso. No sé si tengan alguna pregunta. Jesús, adelante. Ese se los vamos a explicar hoy mismo, me imagino. Ana seguramente les va a dar la información. Y cuando yo hablo del siguiente bloque es cuando ustedes ya están matriculados. Yo me encargo nuevamente de darles la inducción y de explicarles cómo van usando la plataforma para que vayan aprendiendo a utilizar Microsoft Project. Ana, no sé si quieras intervenir de una vez para verificar algunos aspectos de preguntas que nos hagan relacionadas ya con el inicio del curso.